Al descubrir que mi marido me engañaba con su amante, cogí mi maleta y me marché en silencio. 7 días después, cuando él regresó y encontró mi alianza y la demanda de divorcio sobre la mesa, interrogó a toda la casa presa del pánico. La empleada del hogar, Pilar, dijo: «La señora dijo que esta semana usted dormiría en casa de su amante. Pensé que ya lo sabía todo». Unos minutos después, una llamada de su abogado lo hizo desplomarse. La lluvia nocturna caía incesante sobre la ciudad, golpeando con un ritmo monótono los cristales del balcón. En el piso 21, Alejandro, mi marido, había vuelto. Entró en casa con el aire familiar de un hombre de éxito que regresa de una dura batalla en el mundo de los negocios, con la camisa blanca desabrochada en los 2 primeros botones y la corbata aflojada y torcida. Durante los últimos 7 días, me había mentido diciendo que iba a Barcelona por un viaje de negocios para resolver un nuevo proyecto, pero en realidad estaba disfrutando de unas lujosas vacaciones en un resort aislado en las Canarias con Aitana. Lo supe porque tanto los billetes de avión como la factura del hotel se pagaron con la tarjeta de crédito adicional de la que yo era administradora financiera. Alejandro lanzó su maletín sobre el sofá, se reclinó y se masajeó las sienes, murmurando: «Adriana, ya he vuelto. Prepárame un vaso de agua con limón, me duele mucho la cabeza». Mantenía su vieja costumbre. Cada vez que volvía de una reunión con clientes, daba por sentado que yo estaría esperándole. No importaba lo tarde que fuera, siempre había una toalla caliente para su cara y una bebida para la resaca. Pero hoy, solo el silencio sepulcral le respondió. El amplio salón estaba a oscuras, sin la cálida luz amarilla habitual, ni el sutil aroma a aceite esencial de lavanda que solía quemar para disipar el olor a alcohol que él traía consigo. Alejandro suspiró, frustrado, y frunciendo el ceño, pulsó el interruptor de la lámpara de araña. Una luz blanca y fría inundó la estancia, revelando el vacío inusual de la casa. Alejandro empezó a sentir que algo no iba bien. Se levantó y caminó hacia la cocina, con la voz más áspera. «Adriana, ¿dónde estás? ¿No me oyes cuando te llamo?» Ni una sola respuesta, solo el zumbido del purificador de agua en la noche silenciosa. La paciencia de Alejandro se agotaba. Sacó su móvil y me llamó. En mi mano, el teléfono vibró violentamente, la pantalla iluminada con las palabras «mi amor», que aún no había cambiado. Lo vi vibrar hasta que se detuvo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Cuando no pudo contactarme, inmediatamente desvió su ira hacia otro objetivo. Gritó escaleras arriba: «Pilar, Pilar, ¿dónde estás? Baja aquí ahora mismo». Un momento después, Pilar salió apresuradamente de su pequeño dormitorio en la planta baja. Todavía vestía su bata de andar por casa, con cara de sueño, pero sus ojos reflejaban miedo mezclado con un poco de confusión. Se paró tímidamente frente a Alejandro, retorciendo el borde de su bata. «¿Sí, señor? ¿Me llamaba?» Alejandro la miró con furia, su voz gélida. «¿Dónde está mi mujer? Es tarde y la casa está helada. ¿A dónde ha ido que no contesta mis llamadas?» Pilar dudó un instante, como si intentara recordar las instrucciones que le había dado meticulosamente antes de irme. Miró a Alejandro y dijo con la voz honesta y sencilla de una mujer de pueblo: «Disculpe, señor. La señora lleva fuera toda la semana». Alejandro se quedó de piedra. Sus cejas se fruncieron. «¿Fuera? ¿A dónde? ¿Por qué nadie me lo ha dicho?» Pilar bajó aún más la cabeza. Su voz se hizo más tenue, pero cada palabra era clara, como un jarro de agua fría arrojado sobre el rostro de aquel hombre arrogante. «Bueno, el día que la señora se fue, me dijo que usted estaba muy ocupado con su viaje de negocios y que no debía molestarle». Hizo una pausa por un segundo, y continuó. «La señora dijo que esta semana usted dormiría en casa de la señorita Aitana, para que estuviera más cómodo, y que por eso ella se había ido, para no ponerle en una situación difícil. Yo pensé que usted ya lo sabía todo». Las palabras de Pilar dejaron a Alejandro petrificado. Se quedó clavado en medio del salón, su rostro pasando del rojo del alcohol a una palidez cerúlea. El nombre de Aitana, pronunciado por la boca de una simple empleada de pueblo en su propia casa, sonaba increíblemente chocante, como una humillación descarnada. Alejandro no podía creer que la aventura que había ocultado y cultivado con tanto esmero durante 2 años fuera expuesta de una manera tan cruda y serena. Abrió la boca, a punto de gritar y negarlo todo, pero su garganta se sentía oprimida, incapaz de emitir sonido. Observé su expresión de horror a través de la pantalla, sin sentir la más mínima emoción. 7 años de mi juventud. Había amado a este hombre con toda mi inocencia y confianza. Había pasado noches en vela esperándole. Había llorado hasta quedarme sin lágrimas al ver una mancha de pintalabios extraño en el cuello de su camisa, para luego engañarme a mí misma pensando que solo era un accidente social. Pero toda paciencia tiene un límite.
Cuando la indiferencia se convierte en costumbre y la traición en naturaleza, el amor muere con ello, dejando solo un frío cálculo. Alejandro balbuceó, señalando a Pilar. Usted, ¿qué tonterías está diciendo? ¿Quién le ha enseñado a decir eso? Pilar agitó las manos rápidamente, con una expresión de agravio. No, por Dios, señor. Yo solo digo lo que la señora me dijo. Incluso me dijo que usted se sintiera como en su casa, que hiciera lo que quisiera, que ella ya no se ocuparía más. Alejandro no pudo escuchar más. Apartó a Pilar de un empujón y subió corriendo las escaleras hacia el dormitorio principal. Sus pasos eran fuertes y apresurados, llevando el pánico de alguien que acaba de darse cuenta de que ha perdido algo que siempre había estado bajo su control. Durante los últimos 7 días me había mudado de esa casa, llevándome todo lo que me pertenecía, dejándole solo una cáscara vacía. Mi desaparición no fue una huida, sino el comienzo de una purga. Él pensaba que yo era solo una gatita dócil en una jaula de oro, pero olvidó que los gatos también tienen garras, y cuando se les acorrala, destrozarán la cara de quien los hirió. El sonido de los pasos de Alejandro resonó en el pasillo de madera, amplificado por el sistema de sonido de las cámaras de seguridad. Empujó la puerta del dormitorio con fuerza, haciéndola chocar contra la pared con un ruido estridente que rompió el silencio de la noche. El espacioso dormitorio principal apareció ante él, pero ya no tenía la calidez familiar. Todo estaba impecablemente limpio, ordenado hasta un punto desalmado. Observé a Alejandro detenerse en el umbral, mirando a su alrededor en busca de mis rastros familiares, pero no quedaba nada. Los frascos de perfume y los cosméticos caros de mi tocador habían desaparecido. El armario estaba abierto de par en par, mostrando los compartimentos vacíos donde antes colgaban mis vestidos. Incluso el suave aroma a aceite de jazmín que solía usar en el dormitorio había sido reemplazado por el olor frío y penetrante de la lejía industrial. La habitación parecía un hotel de lujo, recién limpiado para recibir a un nuevo huésped, completamente extraña e impersonal. Alejandro avanzó lentamente hacia la cama. Sobre el tocador de roble, lo único que quedaba, solitario bajo la luz amarillenta de la lámpara de noche, era un sobre blanco abierto y mi alianza de diamantes de 2 quilates. El diamante destelló con una luz fría y afilada, la luz de un objeto inerte, no la de un juramento eterno. Ese anillo, que 7 años atrás él me había puesto en el dedo de rodillas ante cientos de invitados, jurando amarme y protegerme toda la vida, ahora yacía allí, como un testigo mudo de nuestra ruptura. La mano de Alejandro tembló al coger el anillo, y luego sacó apresuradamente el papel del sobre. Era una hoja A4 doblada en 4. En ella, unas líneas escritas con mi cuidada caligrafía. Había escrito esa carta la última noche que pasé en esa casa, cuando mis lágrimas se habían secado y mi corazón había tomado una decisión. Alejandro, cuando leas estas líneas, yo ya no estaré en Madrid. No intentes buscarme. Será en vano. 7 años de matrimonio. He vivido con todo mi corazón. No me arrepiento de nada, pero hay deudas que ha llegado el momento de saldar. Te he devuelto tu libertad para que puedas estar con la persona que amas, y yo también recupero la mía. Adiós. Alejandro terminó de leer. Su mano se apretó con tanta fuerza que el papel se arrugó. Rugió de rabia, arrugó la carta y la tiró violentamente al suelo. Cogió su teléfono y volvió a llamarme. De nuevo, el silencio de un número fuera de cobertura. Caminaba de un lado a otro en la habitación, con la respiración agitada, el rostro enrojecido por la ira y el miedo. No podía creer que me hubiera atrevido a irme. Pensaba que solo era un berrinche de mujer, una forma de llamar su atención después de descubrir su infidelidad. Pero entonces, como si recordara algo más importante que la desaparición de su esposa, Alejandro salió corriendo del dormitorio y se dirigió a su despacho al otro lado del pasillo. Lo vi correr hacia la caja fuerte empotrada en la pared, sus dedos temblorosos marcando la combinación. Sonó un pitido, y la puerta de la caja se abrió. Suspiró aliviado al ver que los fajos de billetes y los lingotes de oro seguían allí. Había dejado esos bienes a propósito, no porque despreciara el dinero, sino para que él se confiara, para que pensara que me había ido a toda prisa, y sin llevarme nada de valor. Sin embargo, la sonrisa en los labios de Alejandro se desvaneció cuando buscó más a fondo en el compartimento interior. Apartó de un manotazo las carpetas con las escrituras de las propiedades. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizado. El cuaderno de cuero negro y el sello de la empresa Inversiones del Sol habían desaparecido. Vació toda la caja fuerte sacando todo al suelo, pero lo que buscaba no aparecía por ninguna parte. Alejandro se dejó caer al suelo, apoyando la espalda en la pared, mientras un sudor frío le perlaba la frente. Ese cuaderno negro no era un diario, era su talón de Aquiles. En él se registraban detalladamente todos los sobornos y comisiones ilegales de los proyectos inmobiliarios que había llevado a cabo en los últimos 3 años.
Y el sello de Inversiones del Sol, una empresa pantalla de la que yo figuraba como directora nominal, era la herramienta que utilizaba para blanquear ese dinero sucio, desviando los beneficios del grupo a su bolsillo particular. Había sido demasiado confiado al encargarme la gestión de esas cosas, porque pensaba que yo era solo una esposa sumisa, que no entendía nada de sus tejemanejes empresariales. Y lo más importante, creía que lo amaba hasta la estupidez, que nunca lo traicionaría. Vi a Alejandro llevarse las manos a la cabeza, desesperado, a través de la pantalla. Sentí una mezcla de satisfacción y pena. Durante 7 años, no solo fui una ama de casa, también fui su contable principal no remunerada, la persona que le ayudó a encubrir sus delitos, la que se quedaba despierta por la noche para completar las declaraciones de impuestos para que él pudiera salir tranquilo con sus clientes. Usé estas mismas manos para construir su fachada brillante, y ahora las usaría para derribarla, ladrillo a ladrillo. Alejandro se tiraba del pelo, murmurando: «No puede ser, ella no puede saber su valor, seguro que lo cogió por error». Intentaba tranquilizarse con pensamientos absurdamente ingenuos. Aún no quería aceptar la verdad de que la esposa con la que compartía cama y almohada no era tan inocente como parecía. Terminé el último sorbo de vino y apagué la pantalla del iPad. El drama de esta noche había sido suficiente. El pánico de Alejandro era solo el principio. Mañana, cuando saliera por esa puerta, la verdadera tormenta se desataría sobre su vida. Esa noche, el silencio de la lujosa casa se volvió más asfixiante que nunca, como si una mano invisible estuviera apretando la garganta del hombre que estaba de pie en medio de la habitación. Alejandro aún no se había recuperado del shock de descubrir la desaparición del cuaderno negro cuando el timbre del teléfono sonó estridente, rasgando la quietud de la noche. El sonido fue tan agudo que lo hizo sobresaltar, casi dejando caer el teléfono al suelo de madera. La pantalla mostraba un número desconocido, no guardado en su agenda, pero su instinto le dijo que esta llamada no era sencilla. Alejandro carraspeó, tratando de recuperar su habitual aire de autoridad aunque sus manos aún temblaban. Deslizó el dedo para contestar. «Diga, ¿quién es? ¿Sabe qué hora es?» Al otro lado de la línea, una voz masculina, grave y serena, sonó con un profesionalismo tan frío que resultaba cruel. «Buenas noches, señor Alejandro. Soy el abogado del Castillo, representante legal de la señora Adriana. Lamento molestarle a estas horas, pero mi cliente tiene una notificación urgente que debo comunicarle de inmediato». El nombre de Adriana, pronunciado por un extraño, hizo que Alejandro se detuviera en seco. Gruñó. «¿Un abogado? ¿Para qué necesita mi mujer un abogado? ¿Dónde está? Dígale que vuelva a casa ahora mismo. Que deje de hacer niñerías». Una risa suave se escuchó al otro lado. No una burla grosera, sino la compasión por alguien que no sabe que está al borde del abismo. El abogado del Castillo respondió con calma. «Señor Alejandro, la demanda de divorcio unilateral, junto con las pruebas de su violación del deber de fidelidad y la solicitud de medidas cautelares urgentes sobre los bienes en disputa, fue admitida a trámite por el juzgado esta tarde. La señora Adriana ya no es la esposa que solo sabe esperarle en la puerta. ¡Está loca! ¿Divorcio y reparto de bienes? ¿Con qué derecho exige repartir mi dinero?», rugió Alejandro, la ira nublando su razón. No podía creer que Adriana se atreviera. A sus ojos, yo era solo una muñeca obediente que vivía de su aliento y su dinero. Colgó bruscamente, sin esperar a que el abogado terminara. Lo primero que se le ocurrió no fue salvar su matrimonio, sino proteger su cartera. Abrió rápidamente la aplicación del banco en su móvil. Sus dedos se deslizaron por la pantalla táctil, intentando transferir todos sus fondos líquidos a la cuenta de Aitana o a otra cuenta secreta. Quería ocultar los activos, dejarme en la calle, tal como siempre había despreciado a las mujeres vulnerables. Pero, Alejandro, habías olvidado una cosa. La mujer que pasaba noches en vela cuadrando tus libros, la que te ayudaba a sortear las lagunas legales para enriquecerte, era yo. En la pantalla del móvil de Alejandro, un círculo de carga giraba burlonamente. Luego, una notificación de color rojo brillante apareció, golpeando sus ojos como una sentencia de muerte. Transacción fallida. Su cuenta ha sido bloqueada por orden judicial. Alejandro abrió los ojos como platos, sin poder creer lo que veía. Salió y volvió a intentarlo una y otra vez, pero el mismo mensaje frío y despiadado aparecía. No solo su cuenta personal, sino también la de la empresa de Inversiones del Sol, donde yo figuraba como directora nominal para ayudarle a gestionar su dinero negro, estaban completamente congeladas. «Imposible. 80 millones de euros. Todo el capital circulante», murmuró Alejandro, con la voz quebrada. El teléfono se le cayó de las manos sobre la alfombra. Se desplomó en el sofá, agarrándose la cabeza,
revolviendo su pelo cuidadosamente peinado. 80 millones de euros. Era una suma colosal, la sangre y el alma de su empresa en ese momento. Necesitaba ese dinero para el proyecto Valdebebas. Lo necesitaba para engrasar las relaciones que se tambaleaban y para mantener la vida de lujo de Aitana. Ahora, todo estaba congelado, inmóvil en el banco como cadáveres. Alejandro levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. Miró fijamente al vacío y de repente cogió el cenicero de cristal de la mesa y lo arrojó con fuerza contra la pared. El sonido del cristal rompiéndose resonó estridente, pero no pudo aliviar la furia que sentía. Gritó: «Adriana, me has matado. ¿Cómo te atreves a jugármela así?». Suspiré suavemente, dejando la copa de vino sobre la mesa. «Te equivocas, Alejandro. No te la estoy jugando. Solo estoy recuperando lo que es mío y evitando que uses el dinero de nuestro sudor y lágrimas para alimentar tu traición. Siempre pensaste que yo era un gato que solo sabía acurrucarse en la cocina, arreglar flores e ir al spa. ¿Olvidaste que ese gato era también tu contable en la sombra, la que te ayudó a lavar cada euro sucio durante 7 años? Subestimaste a la mujer que tenías a tu lado. Y el precio a pagar por esa arrogancia es el colapso de todo el imperio del que tan orgulloso estabas». Esa noche Alejandro no durmió. Se sentó como una estatua en medio del salón destrozado, rodeado de afilados fragmentos de cristal. Mientras tanto, yo apagué la luz, me metí en la cama de mi nuevo apartamento de alquiler y me cubrí con la manta. El amanecer trajo una luz pálida que se colaba por las cortinas, revelando el aspecto demacrado de Alejandro tras una noche en vela. Seguía sentado allí, con profundas ojeras, la barba de una noche, un aspecto lamentable que contrastaba con la imagen del apuesto director general de siempre. El pánico inicial había dado paso a un miedo más real y urgente. Tenía que encontrarme. Solo si me encontraba y me obligaba a retirar la demanda y a desbloquear las cuentas, tendría una salida. Alejandro cogió el teléfono fijo, ya que la pantalla de su móvil se había roto la noche anterior. Sus dedos marcaron el número de mi madre. El teléfono sonó durante mucho tiempo, cada tono poniendo a prueba su ya agotada paciencia. Finalmente, alguien contestó. La voz de mi madre sonaba somnolienta y un poco malhumorada. «Diga, ¿quién llama a estas horas? ¿Qué pasa para llamar tan temprano?» «Mamá, soy Alejandro. ¿Está Adriana en casa?» La voz de Alejandro era apresurada, sin rastro de cortesía. Hubo un silencio de unos segundos. Luego la voz de mi madre sonó más despierta y sorprendida. «¿Alejandro? ¿Adriana?» «No, no ha venido». «¿Por qué me preguntas? ¿Habéis discutido?» «Ayer la llamé y su teléfono estaba apagado. Pensé que estabais de viaje en algún sitio con mala cobertura. ¿Ha pasado algo?» Alejandro apretó los dientes, conteniendo su frustración. Sabía que mi madre era una persona honesta, incapaz de mentir. Si había decidido irme, no volvería a casa de mi madre, donde él podría encontrarme fácilmente, murmuró una excusa. «No, no pasa nada, mamá. Salió a comprar algo temprano y se olvidó el teléfono». Me preocupé porque no contestaba. Colgó bruscamente, sin esperar a que mi madre hiciera más preguntas. No se atrevía a decir la verdad porque temía a mi padre, un hombre tradicional y estricto que montaría un escándalo en su empresa si se enteraba de su infidelidad. Al no encontrarme en casa de mi madre, Alejandro empezó a rebuscar en su memoria, pensando dónde más podría haber ido. Abrió la agenda de su teléfono, repasando cientos de nombres de socios, empleados y amantes, pero no encontró el número de ningún amigo mío. Se quedó helado, con el dedo suspendido sobre la pantalla. 7 años de convivencia y de repente se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada de las relaciones sociales de su esposa. No sabía con quién salía, a qué cafeterías iba, ni siquiera si mantenía el contacto con sus viejos amigos. En su memoria, yo era solo una sombra que se movía por la casa, de la cocina al salón, de casa al mercado. Me había convertido en una mujer solitaria, cortando todos mis lazos con el mundo exterior para que dependiera solo de él. Y ahora, cuando más necesitaba encontrarme, esa misma soledad se había convertido en una fortaleza inexpugnable que me protegía de su búsqueda. Alejandro tiró el auricular sobre la mesa y se volvió hacia Pilar, que estaba recogiendo los trozos de cristal. «¿Usted sabe a dónde suele ir mi mujer? ¿Tiene alguna amiga íntima?» Pilar se sobresaltó, levantando la vista con miedo. «Señor, la señora apenas salía. Se pasaba todo el año en casa, cocinando para usted. A veces iba al supermercado o a la iglesia, pero nunca vi que viniera ninguna amiga a visitarla. Bueno, la vecina, la señora López, a veces venía a pedir un poco de perejil, pero se mudó hace 6 meses. La respuesta de Pilar fue como una bofetada para Alejandro. Se dio cuenta de que su indiferencia había llegado a su punto máximo. Había encerrado a su esposa en una jaula de oro fría y solitaria, y ahora que el pájaro había volado, se daba cuenta de que no tenía nada más que la jaula vacía.
Se desplomó en el sofá, invadido por la impotencia. Sus llamadas se perdían en el vacío, sin respuesta, sin pistas. Lo observé a través de la cámara, sintiendo una amarga compasión. No me buscaba porque estuviera preocupado por mi seguridad, ni porque extrañara a la mujer con la que había compartido su vida. Me buscaba solo porque yo era la llave para abrir su caja fuerte, la empleada de lujo para limpiar el desastre que él había causado. A sus ojos, nunca fui una persona con sentimientos o pensamientos propios. Solo era una herramienta, una posesión. Y cuando esa posesión echó a andar por sí misma, él la buscaba frenéticamente como un niño que ha perdido su juguete favorito, lleno de rabia y confusión. Alejandro se levantó y caminó de un lado a otro por el salón, sacó un cigarrillo y lo encendió. El humo llenó la habitación, envolviendo su rostro ceñudo. Murmuró: «Muy bien, Adriana, te has escondido bien. Pero no creas que puedes escapar de mí. Te encontraré aunque tenga que poner esta ciudad patas arriba». No sabía que yo no me estaba escondiendo. A la mañana siguiente, cuando el sol intenso comenzaba a filtrarse por las hojas, iluminando el salón aún lleno de colillas, Alejandro recibió una llamada de su asistente personal. Contestó con desgana, con la cabeza a punto de estallar por la falta de sueño y la preocupación. La voz del joven asistente sonó alarmada. «Señor Alejandro, acabo de revisar las cuentas secundarias como me indicó anoche. Hay un problema muy extraño. Creo que necesita verlo de inmediato». Alejandro se incorporó de un salto. Un mal presentimiento se apoderó de él. Gritó: «¿Qué problema? Habla rápido». El asistente dudó. «Bueno, estas cuentas no están bloqueadas como la principal, pero su saldo es casi cero. He revisado el historial de transacciones y el dinero ha sido retirado gradualmente durante los últimos 2 meses. Cada retirada era pequeña, solo unos pocos miles de euros, por debajo del umbral de notificación de operaciones sospechosas. Pero la frecuencia era muy alta». Alejandro abrió rápidamente su portátil en la mesa del salón. Sus dedos tecleaban frenéticamente. Inició sesión en su sistema de gestión financiera personal, donde ocultaba los fondos negros que usaba para mantener a su amante y para sus vicios, sin que yo lo supiera. La pantalla mostró una danza de números rojos ante sus ojos. Hizo clic en los detalles de las transacciones y la verdad, cruda y desnuda, le heló la sangre. 15 de marzo. Transferencia de 4.500 euros. 18 de marzo. Retirada de 3.000 euros en efectivo en un cajero fuera de la provincia. 20 de marzo. Pago de una compra online de 4.800 euros. Y así, cientos de pequeñas transacciones se sucedían, como un ejército de hormigas llevando diligentemente el botín a su hormiguero. El total evaporado ascendía a casi 200.000 euros. La persona que realizó estas transacciones no era otra que yo. La persona a la que él había confiado el acceso a los códigos de seguridad secundarios para pagar cómodamente las facturas de la luz y el agua. Poco a poco, hila la vieja el copo. Ese proverbio resonó en la cabeza de Alejandro con una amarga ironía. Golpeó el teclado con tanta fuerza que el portátil saltó. No podía creer que yo hubiera preparado todo con tanto cuidado y paciencia. No había sido codiciosa. No había sacado todo de una vez para ser descubierta. Había ido vaciando sus cuentas en silencio, poco a poco, como las termitas que devoran un gran árbol desde dentro. Cada vez que transfería dinero, me imaginaba que era el salario por mis días de trabajo no remunerado, la compensación por mi juventud despreciada, el precio que él debía pagar por su vil traición. Alejandro se quedó sentado, sudando profusamente. Se dio cuenta de que había subestimado el peligro de una mujer herida. Mi marcha no fue un arrebato impulsivo. Fue una fuga planeada, un cálculo meticuloso hasta el más mínimo detalle. Lo había desangrado tan suavemente que él no se había dado cuenta de nada, hasta que la fachada brillante se derrumbó, revelando un núcleo hueco. A través de la cámara, vi a Alejandro agarrarse la cabeza, su rostro contraído por el dolor y la avaricia. Murmuró una maldición y luego se quedó mirando la pantalla del ordenador como si quisiera hipnotizar los números para que volvieran. Recordé las noches en que él dormía profundamente a mi lado, roncando después de sus juergas, mientras yo, en la oscuridad, realizaba cada transferencia desde mi móvil. Cada toque en la pantalla era un corte que rompía nuestro vínculo, un ladrillo que construía mi camino hacia la libertad. En ese momento, me pregunté si estaba siendo demasiado cruel, si me estaba convirtiendo en una ladrona en mi propia casa. Pero entonces, la imagen de él abrazando a Aitana, comprándole un bolso que costaba todo mi presupuesto de la compra de un año, apareció vívidamente en mi mente. El dinero para mí, su esposa de toda la vida, lo contaba céntimo a céntimo, pero para su amante, lo derrochaba sin pensarlo. Mi remordimiento se desvaneció, reemplazado por una fría determinación. No le estaba robando a nadie, solo estaba tomando lo que legítimamente me pertenecía.
Alejandro llamó de nuevo a su asistente, con la voz ronca. Bloquéalas, intenta bloquear esas cuentas ahora mismo. Pero sabía que era demasiado tarde. El dinero ya había pasado por docenas de cuentas intermediarias. Había sido blanqueado, y ahora descansaba tranquilamente en un banco internacional al que él no podía acceder. Había aprendido de él mismo cómo ocultar activos, y ahora usaba esa misma lección para darle a mi maestro una lección que recordaría toda la vida. La casa, que por la mañana debería estar llena de risas y el sonido de los platos, ahora solo albergaba el suspiro entrecortado de un hombre que lo estaba perdiendo todo. Alejandro miró a su alrededor, a la habitación vacía, y una sensación de inquietud crecía en él. Se dio cuenta vagamente de que la pérdida de esos 200.000 euros era solo el suave preludio de la trágica sinfonía que yo había compuesto exclusivamente para él. La pérdida financiera hizo a Alejandro tan desconfiado como un zorro viejo. Veía trampas en todas partes y sospechaba de todo el mundo. Tras descubrir el goteo constante de dinero, empezó a atar cabos sobre todo lo que había sucedido en casa antes de mi desaparición. Sentía vagamente que había pasado por alto algo, un detalle crucial que podría explicar mi meticulosa preparación. Su mirada se detuvo en Pilar, que estaba limpiando en la cocina. Esa vieja y lenta empleada era la única persona que había estado a mi lado durante su ausencia. Alejandro se levantó de un salto y entró rápidamente en la cocina. Su alta figura proyectó una sombra sobre Pilar, haciéndola sobresaltar y casi dejar caer un plato. «¡Pilar!», gritó Alejandro con voz amenazante. «Suelte ese trapo y respóndame con seriedad. Antes de irse, ¿mi mujer hizo algo extraño? ¿Vino alguien a verla? ¿Recibió algo?». Pilar tembló, retorciendo las manos, con la vista fija en sus pies. El miedo era evidente en su rostro curtido. Tartamudeó. «Señor, no me fijé mucho. La señora parecía normal». Alejandro golpeó la encimera con la mano. «No me mienta. Lleva años en esta casa. No la he tratado mal, pero si la encubre, la despediré ahora mismo, sin un céntimo de sueldo». La amenaza dio en el clavo del mayor temor de una trabajadora humilde. Pilar se encogió, como si buscara en su memoria envejecida. Un momento después, levantó la vista, con los ojos vacilantes. Sí, ahora recuerdo. Hubo algo extraño, señor». Alejandro se inclinó hacia ella, sus ojos brillaron. «¿Qué fue? Hable». «Bueno, el día antes de que la señora se fuera, un mensajero trajo un paquete. Era un paquete grueso, envuelto en papel marrón y sellado con mucha cinta adhesiva», relató Pilar, todavía temblando. Cuando la señora lo recibió, sus manos temblaban. No lo abrió en el salón, se lo llevó directamente a su despacho y cerró la puerta. Pasó toda la tarde allí, ni siquiera bajó a comer. Alejandro entrecerró los ojos pensando. «¿Un paquete grueso? ¿Qué tipo de documentos podían ser tan importantes?», insistió. «¿Y luego qué? ¿Oyó algo?». Pilar tragó saliva y Greg continuó. «Por la noche, cuando le subí un plato de sopa, la oí hablar por teléfono. La puerta estaba entornada y pude oír algo. La voz de la señora era extraña, como si estuviera feliz y a punto de llorar al mismo tiempo. Dijo, ya tengo todos los documentos. Gracias. Ha llegado el momento, voy a actuar ya. Ha llegado el momento». Alejandro repitió esa frase, cada palabra como una aguja clavándose en su cerebro. Su rostro cambió de color, pasando del rojo a un verde pálido. No era estúpido. Había luchado en el mundo de los negocios durante años y era lo suficientemente astuto como para entender el significado de esas palabras. Los documentos a los que yo me refería no eran revistas de moda o libros de cocina. Eran pruebas de sus delitos, de las cifras falsas en el cuaderno negro desaparecido, de los negocios turbios que pensaba que había enterrado para siempre. Y el momento era ahora, cuando estaba más desprevenido, cuando se deleitaba con Aitana, cuando el flujo de caja de la empresa estaba en su punto más delicado. Yo había esperado este momento, la pieza final del rompecabezas, para asestar el golpe de gracia. Un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, se dio cuenta de que la esposa a la que siempre había subestimado, la mujer silenciosa de la cocina, era en realidad una cazadora paciente que tendía una trampa, esperando a que su presa cayera. Alejandro retrocedió unos pasos, apoyándose en la nevera para mantenerse en pie. Miró a Pilar como si mirara al vacío. El miedo ya no era vago. Se había materializado. Esto no era un ataque de celos de mujer. Era una purga, un golpe de estado meticulosamente planeado para arrebatarle todo lo que tenía. Dinero, estatus e incluso su libertad. Observé a Alejandro a través de la cámara, viéndolo llevarse la mano al pecho, respirando con dificultad. Estaba sintiendo el miedo primario de un malhechor descubierto. Recordé el momento en que recibí ese paquete.
Eran los archivos de un viejo amigo que trabajaba como detective privado, con pruebas cruciales del soborno de Alejandro a funcionarios locales para ganar la licitación de un terreno el año pasado. Con esos documentos en la mano lloré. No de dolor, sino porque supe que en ese momento tenía en mis manos la espada de la justicia para romper las cadenas de mi vida. Alejandro despidió a Pilar con un gesto y se dejó caer en el frío suelo de la cocina. Sacó su teléfono, con la intención de llamar a alguien en busca de ayuda, pero luego dejó caer la mano. ¿A quién llamar ahora? ¿Quién podría salvarlo cuando las pruebas estaban en mis manos? Justo cuando Alejandro se mesaba los cabellos, desesperado por la desaparición de los documentos secretos y el shock del bloqueo de sus cuentas, sonó el timbre de la puerta, insistente y urgente, como la llamada de auxilio de un náufrago. A través de la pantalla del iPad, vi a Pilar correr hacia la puerta, asustada como un gorrión en una tormenta. En cuanto la pesada puerta de hierro se entreabrió, una joven irrumpió en el patio sin esperar a ser invitada. Era Aitana, la joven amante a la que Alejandro tanto mimaba, pero hoy su aspecto era lamentable. Llevaba un vestido lencero de seda, con un cardigan echado por encima. Su rostro, cuidadosamente maquillado, estaba corrido por las lágrimas. Apartó a Pilar de un empujón y entró directamente en el salón, donde Alejandro estaba sentado, aturdido, entre papeles desordenados. Al ver a Alejandro, Aitana rompió a llorar a gritos. Su llanto agudo rasgó el aire sofocante de la casa. «Alejandro, cariño, tienes que ayudarnos». Se abalanzó sobre él, abrazándose a sus piernas, con la cara llena de mocos y lágrimas manchando sus caros pantalones de traje. Alejandro ya estaba hecho un lío, y la repentina aparición de Aitana era como echar más leña al fuego. Frunció el ceño, tratando de apartarla, pero Aitana se aferraba como una sanguijuela. Gritó frustrado. «¿Qué demonios haces? ¿Por qué vienes aquí a llorar a estas horas? Suéltame». Pero Aitana no lo soltó. Levantó sus ojos llorosos hacia él, con una expresión trágica que seguramente había ensayado docenas de veces frente al espejo. Sollozó. «No te soltaré. Cariño, estoy embarazada. Estoy esperando un hijo tuyo. Tienes que hacerte responsable de tu hijo». Esa frase fue como una bomba de relojería que dejó a Alejandro atónito por un momento. Miró fijamente el vientre de Aitana, todavía plano bajo la fina seda. Sentada frente a la pantalla, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Sabía perfectamente que ese embarazo era falso. Antes de irme, usé una cuenta falsa en las redes sociales, haciéndome pasar por una conocida con información privilegiada, para meterle en la cabeza a Aitana la idea de que Alejandro estaba a punto de transferir 10 millones de euros al extranjero para establecerse allí y abandonarla. Incluso le sugerí que la única forma de retener a un millonario en ese momento era un embarazo. Tuviera o no, debía anunciarlo. Aitana, codiciosa pero ingenua, se le iluminaron los ojos al oír hablar de dinero y se apresuró a montar esta escena, sin saber que se estaba metiendo en la boca del lobo. Pensaba que el embarazo sería su amuleto de la suerte, su billete de oro para entrar en la alta sociedad y reemplazarme. Aitana sacudió el brazo de Alejandro, suplicando. «Me prometiste que dejarías a esa vieja bruja para casarte conmigo. Ahora que estoy embarazada, no puedes abandonarme. Dame 1 millón de euros y yo me encargaré del niño. No te molestaré más si quieres irte al extranjero». Alejandro, al oír la cifra del 1 millón de euros y lo de irse al extranjero, se quedó perplejo y luego soltó una carcajada, una risa amarga y salvaje. Tenía todos sus activos bloqueados, 80 millones congelados en el banco. Ni siquiera tenía suficiente efectivo en el bolsillo para pagar los sueldos de sus empleados ese mes. ¿De dónde iba a sacar 1 millón de euros para ella? Miró a su pequeña amante, a la que una vez había tratado como a una reina, ahora revelada como una descarada cazafortunas. Se dio cuenta de que, en su momento de necesidad, esta mujer no le había preguntado ni una sola vez cómo estaba. Solo se preocupaba por el dinero. Observé la escena tragicómica, sin sentir la más mínima compasión. Alejandro había usado el dinero de nuestra familia para comprar su diversión, y ahora ese mismo dinero volvía para morderle. Aitana no lo amaba a él. Amaba su cartera, y cuando esa cartera se quedó vacía, el amor se reveló como una sucia transacción. Alejandro empujó a Aitana con fuerza, haciéndola caer al suelo. Se levantó, la señaló, y su voz tembló de ira. «¡Cállate la boca! ¿Qué 1 millón de euros? ¿Qué irse al extranjero? ¿Quién te ha contado esas mentiras? ¿Crees que soy un cajero automático?» Aitana, al caer, sintió que el dolor y la humillación borraban su falsa dulzura. Se levantó a trompicones y miró a Alejandro con furia. «¿Vas a escaquearte? ¿Después de usarme me vas a dejar? Te lo advierto. Si no me das el dinero, montaré un escándalo en tu empresa y le contaré a todo el mundo tu verdadera cara». Alejandro la miró, sus ojos inyectados en sangre. Estaba contra las cuerdas, y la estúpida amenaza de Aitana fue la gota que colmó el vaso.
empujándolo a una locura incontrolable. Se acercó a ella, su alta figura proyectando una sombra opresiva y aterradora. ¿Me amenazas? ¿Quién te crees que eres para amenazarme?, gruñó Alejandro, el sonido grave saliendo de su pecho agitado. Aitana, al ver a Alejandro enfurecido, sintió un poco de miedo, pero la codicia y el rencor nublaron su juicio. Pensó que solo estaba tratando de intimidarla para evitar su responsabilidad. Se puso de pie de un salto y señaló las fotos de nuestra boda, que aún colgaban en la pared, con voz ácida. ¿Quién soy yo? Soy la madre de tu hijo. ¿Y qué pasa con tu mujercita? Esa gallina que no sabe poner huevos, ocupando esta casa durante 7 años sin darte un solo heredero. Es un cascarón vacío, un desecho. ¿Qué te ata a esa mujer inútil que no te atreves a dejarla? Las palabras de Aitana tocaron el punto débil y el ego herido de Alejandro. Nunca me había reprochado lo de los hijos delante de otros, porque el médico le había dicho que parte del problema era su baja calidad de esperma, pero siempre lo había mantenido en secreto para proteger su hombría. Ahora, ser humillado por su propia amante le hizo sentir como si le hubieran abofeteado, pero en el fondo los insultos de Aitana hacia mí le hicieron sentir un pinchazo de culpa. En ese instante, la imagen de mí preparándole sus medicinas en silencio, levantándome temprano y acostándome tarde para cuidarle, sin una sola queja a pesar de su frialdad, apareció vívidamente en su mente. ¡Zas! Un sonido seco y contundente resonó. Alejandro le dio a Aitana una bofetada tan fuerte que la hizo tambalearse y golpearse la cabeza contra el borde del sofá. La mejilla de Aitana quedó marcada con 5 dedos rojos y de la comisura de sus labios brotó un hilo de sangre. Se cubrió la cara, mirando a Alejandro con incredulidad. Alejandro nunca había pegado a una mujer, al menos no delante de ella. Siempre había interpretado el papel de un amante generoso y tierno. Alejandro señaló la puerta, su voz tan fría como el hielo. «Cállate. No tienes derecho a hablar de ella. Ella es mi esposa, la que entró en esta casa con todas las de la ley. Tú solo eres un juguete que compré para divertirme. Lárgate. Lárgate de mi casa ahora mismo antes de que te mate». Rugió como una bestia herida, cogió el cenicero de cristal de la mesa y lo estrelló contra el suelo, justo a los pies de Aitana. Ella, aterrorizada, se dio cuenta de que Alejandro no bromeaba. Sus ojos estaban inyectados en sangre, brillando con una locura desatada. Se levantó a toda prisa, sin atreverse a decir una palabra más. Cogió su bolso y salió corriendo, dejando tras de sí el sonido de la puerta cerrándose de un portazo. El silencio volvió, solo roto por la respiración agitada del hombre en medio de la habitación. Alejandro se miró la mano con la que acababa de abofetear a Aitana. Sus dedos aún temblaban. La echó no porque de repente sintiera amor o aprecio por mí. Lo hizo porque en ese momento se dio cuenta de una verdad aterradora. Temía más mi silencio que el ruido de Aitana. Mi desaparición, la demanda de divorcio, las cuentas bloqueadas, todo creaba una presión invisible que aplastaba su mente. Se dio cuenta de que estaba perdiendo un apoyo sólido, a alguien que había limpiado silenciosamente todos sus problemas durante tantos años. Tras echar a Aitana, Alejandro, como un alma en pena, se acercó al minibar del salón. Se sirvió un vaso de licor fuerte, solo, y se lo bebió de un trago, como si quisiera quemar con alcohol las preocupaciones que le roían por dentro. La gran casa estaba sumida en la oscuridad. Solo la luz de la calle se filtraba por las cortinas, creando manchas de luz en el suelo de madera. Se desplomó en el sofá, echó la cabeza hacia atrás y miró al vacío. En la penumbra, su mirada se posó en un gran cuadro al óleo colgado en la pared de enfrente. Era una pintura de un paisaje de la Sierra de Guadarrama, un regalo que le hice en nuestro 3er aniversario de boda. Nunca lo había mirado de verdad. Para él, solo era un adorno para llenar un espacio en la pared, pero hoy, en su embriaguez y desesperación, algo le pareció extraño. En una esquina del cuadro, donde las hojas doradas del otoño resplandecían, había un punto rojo diminuto, del tamaño de la cabeza de un alfiler, que parpadeaba débilmente a un ritmo regular. Una persona normal probablemente lo habría pasado por alto, pero Alejandro estaba en un estado de tensión extrema, con todos sus sentidos agudizados. Entrecerró los ojos, fijando la vista en él. El punto rojo volvió a brillar, se apagó y volvió a brillar. Era como el ojo de un monstruo oculto en la oscuridad, observando en silencio todos sus movimientos. Alejandro se levantó y se acercó al cuadro tambaleándose. Extendió la mano y tocó la superficie rugosa de la pintura, buscando el lugar de la extraña luz. Sus dedos tocaron un pequeño objeto duro, hábilmente camuflado entre las gruesas pinceladas. Lo rascó con la uña, y un pequeño dispositivo electrónico, del tamaño de un guisante, cayó en su palma. Era una microcámara de última generación, capaz de grabar vídeo y audio de alta calidad,
con una batería que duraba hasta un mes. Alejandro se quedó mirando el objeto en su mano. Un sudor frío le recorrió el cuerpo y la borrachera se disipó de golpe. Giró la cabeza, mirando a su alrededor, un escalofrío recorriéndole la espalda. Si había una cámara en este cuadro, ¿qué pasaba con otros lugares? Corrió a revisar el jarrón de la mesa, el mueble de la televisión, incluso el reloj de pared. Y su peor temor se hizo realidad. Otra cámara estaba oculta tras la rejilla del altavoz del equipo de música. Se dejó caer al suelo, agarrándose la cabeza, murmurando: «Ella... ¿Desde cuándo me ha estado vigilando?» Recordó que el cuadro llevaba allí colgado 3 años. ¿3 años? Eso significaba que lo había estado observando, grabando todo durante todo ese tiempo. La escena de él llevando a Aitana a casa y haciendo el amor en ese mismo sofá. La escena de él gritando a sus socios por teléfono. La escena de él planeando sobornos. Incluso la escena de él golpeando a Aitana momentos antes. Todo había sido grabado, con una claridad y realismo espeluznantes. Sentada en mi apartamento de alquiler, vi a Alejandro descubrir mi secreto con una calma sorprendente. No temía que lo supiera. A estas alturas, que lo supiera o no, no cambiaba nada. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje. Aunque sabía que su teléfono podría estar roto o sin batería, sabía que de alguna manera lo leería, o al menos el mensaje quedaría allí como una sentencia. «Actúas muy bien, Alejandro. He visto toda tu obra. El último acto ha llegado». Sonríe. Alejandro se quedó mirando la cámara en su mano y de repente la arrojó al suelo y la aplastó con el pie. El sonido del plástico rompiéndose resonó secamente. Gritó desesperado: «Adriana, sal de ahí. ¿Dónde te escondes? ¿Qué quieres de mí?» Pero solo el silencio mortal de las 4 paredes le respondió. Se dio cuenta de que esta casa ya no era su hogar, ni un lugar que él controlara, era una jaula de cristal. Y él era el ratón de laboratorio, corriendo en círculos bajo mi fría supervisión. El miedo ya no provenía de la pérdida de dinero, sino de la comprensión de cuán desnudo y vulnerable estaba ante la esposa que una vez había despreciado. La pantalla del ordenador se iluminó. El fondo de pantalla era una foto nuestra de recién casados. Mi sonrisa en la foto era radiante y feliz, en total contraste con la cruel realidad. Alejandro no estaba de humor para la nostalgia. Hizo clic frenéticamente, buscando en cada carpeta, en cada unidad, pero todo estaba vacío. Había formateado todos los datos, borrando todos los archivos de contabilidad, contratos y correos electrónicos de trabajo. El ordenador estaba tan limpio como recién comprado, sin rastro de sus negocios o de la empresa Inversiones del Sol. Alejandro golpeó el teclado, a punto de apagar el ordenador con frustración, cuando su mirada se topó con una carpeta oculta en la unidad D, con un nombre muy extraño: «Regalo». Se detuvo. Su dedo tembloroso movió el ratón hacia esa carpeta. ¿Por qué regalo? ¿Y para quién? Hizo doble clic. Dentro no había imágenes ni documentos, solo docenas de archivos de audio numerados por fecha, que abarcaban desde hacía 2 años hasta la semana pasada. Alejandro se puso los auriculares, sus manos sudorosas hicieron clic en el primer archivo. Un zumbido, y luego su propia voz, inconfundible, resonó claramente. Era una llamada con un intermediario inmobiliario discutiendo un pago de 1 millón de euros para sobornar al alcalde de un municipio y cambiar la calificación de un terreno. Alejandro escuchó, su rostro sin una gota de sangre. Recordaba esa llamada perfectamente. La había hecho en este mismo despacho, con la puerta cerrada, a medianoche, pensando que yo dormía profundamente. Hizo clic rápidamente en el siguiente archivo. Y en el siguiente. Todas eran conversaciones incriminatorias. Su voz gritando al contable para que falsificara las cifras de impuestos. Su voz negociando con matones para intimidar a la competencia. Su voz presumiendo ante Aitana de cuánto dinero había desviado de una obra. Cada archivo de audio era una prueba irrefutable, suficiente para enviarlo a la cárcel por muchos años. Alejandro se arrancó los auriculares y los tiró sobre la mesa. Jadeaba como un hombre a punto de ahogarse. ¿Lo entendió? No solo me había llevado el cuaderno negro. Había hecho copias de seguridad de las pruebas más vívidas de sus crímenes. Había instalado software espía en su ordenador o colocado grabadoras donde solía tratar sus negocios. Había recopilado pacientemente cada pieza de su culpa, creando un regalo de despedida muy pesado. Miró la pantalla del ordenador, sintiendo como si yo estuviera de pie justo detrás de él, susurrándole al oído las palabras más frías. Había dejado esa carpeta a propósito. Quería que supiera que yo tenía la sartén por el mango. Quería que viviera con miedo, sin saber cuándo esos archivos de audio serían enviados a la policía o publicados en las redes sociales. Era una tortura psicológica más cruel que cualquier castigo físico. Sentada en la oscuridad, recordé las noches en vela filtrando ruidos y editando esas grabaciones.
Cada vez que escuchaba su voz descarada, planeando cómo perjudicar a otros, mi corazón se endurecía un poco más. Una vez quise usar el amor para cambiarlo, para sacarlo del fango, pero me equivoqué. La naturaleza de una persona es difícil de cambiar, y mi tolerancia solo fue tierra fértil para que su maldad creciera. Ahora, ese regalo era la soga que le ponía al cuello para que probara lo que se siente cuando tu vida está en manos de otra persona. Alejandro apoyó la cabeza en el teclado. Sus hombros temblaban. No lloraba, temblaba de miedo. Sabía que su gloriosa vida había terminado. Lo que le esperaba no eran proyectos multimillonarios ni fiestas lujosas, sino los barrotes de una celda y el desprecio de la sociedad. El shock de los archivos de audio en el ordenador aún no había remitido cuando el teléfono fijo del despacho sonó de repente. El sonido estridente en el silencio hizo que Alejandro se sobresaltara, casi dejando caer los auriculares. Miró fijamente el teléfono, como si fuera una criatura extraña emitiendo una señal de peligro. El número que aparecía en la pequeña pantalla no era desconocido, sino uno que conocía de memoria desde niño, el número de la mansión de su madre. Alejandro respiró hondo, intentando calmar su corazón desbocado, y luego levantó temblorosamente el auricular. Antes de que pudiera decir «hola», la voz autoritaria, fría y afilada de doña Victoria, sonó al otro lado. No era un grito, pero el peso de su voz era suficiente para hacer que cualquiera en la familia se inclinara. Dijo, concisamente, cada palabra como un clavo: «Ven a casa. Ahora mismo. Te doy 30 minutos para que estés aquí. Ven solo, sin chofer». Alejandro tragó saliva, la garganta seca. «Mamá, estoy un poco ocupado con unos asuntos de la empresa. ¿Es algo urgente?» La risa burlona de doña Victoria sonó, más fría que el viento invernal. «¿Asuntos de la empresa o los asuntos de que tu mujer te ha bloqueado las cuentas? No hagas que envíe a alguien a buscarte. Ya conoces mi carácter». El tono de llamada se cortó, dejando a Alejandro petrificado en medio de la habitación, con el rostro pálido. Sabía que su madre, la matriarca de hierro que había dirigido a la familia con mano firme desde la muerte de su padre, nunca bromeaba. Tenía ojos y oídos en todas partes, y la noticia de que sus 80 millones estaban bloqueados seguramente había llegado a sus oídos en cuanto se emitió la orden judicial. Alejandro cogió apresuradamente su chaqueta del sofá, sin siquiera arreglarse el pelo, y salió corriendo como un fugitivo. Condujo como un loco por la noche, dirigiéndose a la antigua mansión familiar en las afueras de la ciudad, en La Moraleja. Cambié la pantalla de mi iPad a la cámara que había instalado en secreto en el salón de mi suegra hacía 6 meses, aprovechando una reforma del sistema de iluminación. El gran salón, decorado en estilo clásico con muebles de ébano pulido, emanaba un aire de solemnidad y poder. Doña Victoria estaba sentada en un sillón señorial tallado, pasando las cuentas de un rosario, con los ojos entrecerrados pero aún desprendiendo una astucia temible. Alejandro entró, encogido, muy diferente de su habitual arrogancia. Murmuró un saludo. «Mamá, ya estoy aquí». Doña Victoria abrió lentamente los ojos. Su mirada afilada como un cuchillo recorrió a su único hijo. Luego, señaló con la barbilla una pila de documentos sobre la mesa. «Siéntate. Y explícame cómo tu mujercita silenciosa ha conseguido tenerte tan agarrado». Alejandro se sentó temblando en el borde de la silla, apretando las manos para ocultar el temblor. El sudor frío le empapaba la espalda. Miró los documentos. Eran copias de la orden de embargo y de la demanda de divorcio que el abogado de la familia acababa de recibir. Abrió la boca para excusarse, para culparme a mí de haberme vuelto loca, pero doña Victoria le hizo un gesto para que callara. Se volvió hacia el abogado, el señor Ibáñez, y asintió levemente. El señor Ibáñez, entendiendo, sacó una grabadora profesional de su maletín, la puso sobre la mesa y le dio al play. No era una voz airada ni resentida, sino un tono tranquilo, suave, pero lleno de una amarga tristeza. Era el archivo de audio que le había enviado a mi suegra la mañana que me fui, una despedida que sabía que tendría más impacto que cualquier súplica. «Hola mamá, soy Adriana. Cuando escuche estas palabras, ya no seré su nuera. Sé que durante estos 7 años nunca ha estado del todo contenta conmigo, criticando mis orígenes humildes, diciendo que no estaba a la altura, pero siempre he intentado cumplir con mi deber como nuera. Recuerdo que le duelen las articulaciones cuando cambia el tiempo, así que en el botiquín he dejado una botella de aceite de romero que llevo macerando 3 años. Recuerde decirle a la empleada que le dé un masaje todas las noches. También he dejado una infusión de tila y melisa, que le ayudará a dormir mejor, en la nevera. Debería tener suficiente para todo el verano». Alejandro bajó la cabeza. Cada una de mis cuidadosas instrucciones era como una aguja clavándose en su orgullo. Nunca supo que yo hacía esas cosas. A sus ojos,
Los remedios caseros y las infusiones que llegaban a su madre eran algo natural, cosa de la empleada. La grabación continuó. Mi voz se volvió más grave, un poco más quebrada. No me voy por dinero, ni por celos triviales. Me voy para devolverle la libertad a su hijo, para que pueda vivir su verdad con la persona que ama. La deuda de gratitud con la familia la considero saldada. Solo espero que se cuide mucho. La grabación terminó, dejando un silencio asfixiante. Doña Victoria suspiró, un suspiro raro, que contenía un atisbo de emoción humana. Cogió su taza de té, bebió un sorbo y la dejó sobre la mesa con un golpe seco. Miró a Alejandro, su mirada ya no era de indulgencia, sino de profunda decepción. Su voz se endureció. ¿Lo ves? Es la persona más sensata de esta casa. Lástima que seas tan estúpido, que tengas ojos y no veas. Alejandro levantó la cabeza, a punto de decir algo, pero se calló. Doña Victoria continuó, su voz tan fría como el hielo. Que tengas amantes y mantengas a mujeres fuera de casa, no me importa. Es normal que los hombres tengan sus aventuras. Pero tu estupidez ha sido dejar que te cogiera la delantera, que te diera un mordisco tan doloroso. No solo está atacando tu cartera, está atacando la reputación de todo el grupo empresarial. Se levantó y se acercó a la ventana, de espaldas a su hijo. A partir de este momento, arréglatelas solo. Anuncio que corto toda ayuda del fondo familiar a tu empresa personal, y no dejes que este divorcio afecte al precio de las acciones del grupo. Si no lo resuelves discretamente, no me culpes si soy despiadada y te quito el puesto de director general. La declaración de doña Victoria fue como un rayo que dejó a Alejandro completamente hundido. Entendió que su familia lo había abandonado para proteger sus propios intereses. Al salir de la mansión de su madre con las manos vacías y una fría advertencia, Alejandro condujo como un loco por la autopista desierta. El viento nocturno entraba por la ventanilla bajada, golpeándole la cara, pero no podía apagar el fuego que le consumía por dentro. Lo había abandonado su mujer, le habían bloqueado sus bienes, su amante le exigía dinero, y ahora su propia madre le daba la espalda. La sensación de estar acorralado despertó su más vil instinto de supervivencia. Detuvo el coche en el arcén, bajo la luz amarillenta de una farola que creaba sombras fantasmales. Sacó su teléfono y buscó temblorosamente un nombre en su agenda que nunca pensó que necesitaría. El Cicatriz. Un matón que conocía de fiestas depravadas y que se encargaba de trabajos sucios. Respiró hondo. El olor a tabaco y alcohol viejo aún impregnaba su ropa, y pulsó llamar. Diga, ¿quién es? Una voz ronca y amenazante sonó al otro lado. Alejandro tragó saliva, tratando de que su voz no temblara. Cicatriz, soy Alejandro. Necesito un favor. El precio no es problema, siempre que lo hagas limpiamente, dijo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo escuchara, aunque solo se oía el canto de los grillos. ¿Qué quieres? ¿Cobrar una deuda o dar un susto? Preguntó el Cicatriz con indiferencia. Alejandro apretó el teléfono, sus ojos se oscurecieron, brillando con la mirada cruel de una bestia herida acorralada. Quiero que encuentres a una mujer. Se esconde por aquí cerca. Encuéntrala y tráeme un ordenador portátil y un cuaderno negro. Si se resiste, haz que se calle para siempre. Quiero que desaparezca de este mundo, ¿entiendes? Hubo un silencio, luego una risa gutural. Eso es un trabajo serio. Matar a alguien tiene otro precio, socio. Alejandro apretó los dientes. Lo que sea. Te transferiré 50.000 euros en efectivo por adelantado. Cuando termines te daré el doble. Solo hazlo bien, sin dejar rastro que me conecte. Sabía que estaba apostando su vida y su futuro en esta jugada, pero no tenía otra opción. Mi existencia y las pruebas que yo tenía eran una amenaza directa para su carrera y su libertad. Sentada en mi apartamento, escuché claramente esa conversación a través del software espía instalado en el teléfono de Alejandro. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. No por dolor, sino por puro asco. El hombre que una vez amé, con el que compartí mi vida, ahora contrataba a alguien para matarme solo para proteger su dinero sucio. Ya no le quedaba humanidad. Se había transformado por completo en un demonio. A la mañana siguiente, Alejandro, con ojeras y aspecto desaliñado, irrumpió en el despacho del abogado del Castillo, en el piso 15 de un rascacielos del centro. Sin cita previa, entró, ignorando a la recepcionista. Quería usar su poder y su agresividad para amenazar a Del Castillo, para obligarle a revelar mi paradero o a retirar la demanda. En su mente simple, un abogado era solo un mercenario. Con amenazas o sobornos, todo se arreglaba. Del Castillo, que estaba revisando unos expedientes, no se sorprendió ni se asustó al ver a Alejandro. Se quitó tranquilamente sus gafas de montura dorada, las dejó sobre la mesa y levantó su mirada penetrante. Señor Alejandro, le estaba esperando. Siéntese,
Por favor, dijo Del Castillo, con voz tranquila y educada pero distante. La calma de Del Castillo enfureció aún más a Alejandro. Se abalanzó sobre el escritorio, golpeándolo con ambas manos, y acercó su cara a la de Del Castillo. ¿Dónde coño escondes a mi mujer? Dile a esa zorra de Adriana que retire la demanda ahora mismo, o haré que este despacho arda esta noche. Del Castillo sonrió levemente, una sonrisa profesional y fría. Abrió un cajón, sacó una tarjeta de visita y un sobre abultado, y los deslizó hacia Alejandro. Señor Alejandro, le aconsejo que se calme. Este es un despacho de abogados con cámaras de seguridad y grabación de audio. Todas sus amenazas acaban de ser registradas y pueden ser utilizadas como prueba en su contra por un delito de amenazas. Alejandro se detuvo. Su mirada vaciló. Del Castillo continuó, su voz lenta pero cada palabra como un clavo en los oídos de Alejandro. En cuanto a su petición, le responderé claramente. La señora Adriana se encuentra en un lugar muy seguro, y para garantizar la seguridad de mi cliente, así como la mía propia, todo el expediente del caso, incluyendo los archivos de audio, la contabilidad negra y las pruebas de su infidelidad, ha sido copiado 3 veces. Alejandro miró a Del Castillo. El sudor le perlaba la frente. Del Castillo se levantó, rodeó el escritorio y se enfrentó a Alejandro, su confianza abrumadora. Una copia ha sido enviada a los padres de la señora Adriana, en su pueblo, como salvaguarda. Otra está en una caja de seguridad de un banco con la máxima protección. ¿Y la tercera copia? Adivine dónde está. Del Castillo hizo una pausa, observando el miedo en el rostro de Alejandro, y luego susurró. He programado un envío automático. Si a la señora Adriana o a mí nos ocurre algo, por pequeño que sea, un correo electrónico con todas las pruebas se enviará directamente a la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Alejandro se quedó sin palabras, su rostro sin una gota de sangre. Retrocedió un paso, tropezó con una silla y casi cae. Se dio cuenta de que se había topado con un muro. El abogado del Castillo y yo habíamos previsto incluso esta jugada, preparándole una armadura impenetrable. No podía usar la ley de la calle, ni el dinero para comprar nuestro silencio. Estaba atrapado en su propia trampa, y cuanto más luchaba, más se apretaba la soga. Ustedes, balbuceó Alejandro, incapaz de articular palabra. Se dio la vuelta y salió del despacho tambaleándose como un borracho. Del Castillo lo vio irse, se ajustó las gafas, y me llamó por teléfono. Acaba de estar aquí tal como predijiste. Está en pánico, el pez ha mordido el anzuelo. Ahora solo tenemos que esperar a que cometa su próximo error. Tras el humillante encuentro con el abogado del Castillo, Alejandro comprendió que no podía usar la fuerza para silenciarme. La única salida para escapar de este atolladero era conseguir dinero, mucho dinero, para compensar sus delitos, para sobornar si era necesario, y para reflotar su empresa moribunda. El último salvavidas al que podía aferrarse era el proyecto Valdebebas, un megaproyecto que su empresa llevaba 2 años persiguiendo. La firma del acuerdo de inversión con el grupo Robles, del señor Robles, estaba prevista para esa misma tarde. Alejandro volvió a casa. Se puso un traje nuevo e intentó ocultar su aspecto demacrado con un torpe toque de corrector. Se miró al espejo, ajustándose el nudo de la corbata, y se tranquilizó con palabras vacías. Eres Alejandro García. Nunca has fracasado. Solo tienes que firmar este contrato, conseguir el dinero y le darás la vuelta a la tortilla. Se puso su reloj Patek Philippe, un accesorio caro que le devolvió algo de su confianza de superioridad, y se dirigió a la sede de la empresa. Lo observé a través de la cámara instalada en el techo de la sala de juntas, cuya decoración había dirigido yo misma hacía 3 años. La lujosa sala, con su larga mesa de madera noble y sus brillantes sillas de cuero importado, irradiaba poder y riqueza. Alejandro entró, sonriendo profesionalmente al señor Robles y a los miembros del Consejo de Administración. El señor Robles, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y ojos astutos, le devolvió el saludo, pero con una mirada inquisitiva. Los rumores sobre el embargo de los bienes de Alejandro seguramente circulaban en el mundo de los negocios, pero como no había nada oficial, él seguía allí. La reunión comenzó en una atmósfera de tensión latente. Alejandro habló con entusiasmo sobre el potencial de beneficios y la planificación futura, pintando un cuadro idílico para ocultar su actual abismo financiero. El señor Robles escuchaba en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa, sin mostrar emoción. Todo parecía ir según lo previsto. Alejandro suspiró aliviado al ver que el señor Robles asentía ante la propuesta de reparto de beneficios 60 hasta 40. El contrato estaba sobre la mesa. Solo faltaban las firmas para que fluyeran miles de millones de euros. Pero justo en el momento en que Alejandro levantó la pluma, la puerta de la sala se abrió de golpe. Su secretaria personal, pálida como un fantasma, entró corriendo sin llamar. Llevaba un sobre amarillo de mensajería urgente.
y dijo, sin aliento, «Señor, disculpen, pero ha llegado un paquete urgente a su nombre y también a nombre del señor Robles. El remitente exige que se entregue de inmediato porque concierne a la legalidad del proyecto». Alejandro frunció el ceño. Una sensación de malestar le heló la sangre. ¿Qué legalidad? Estamos en una reunión importante, ¿no tiene modales? Pero el señor Robles levantó la mano. Déjela que lo traiga. En los grandes negocios, la prudencia nunca está de más. La secretaria, temblando, dejó 2 sobres idénticos frente a Alejandro y el señor Robles. No era un documento administrativo, sino un grueso dossier grapado. La primera página llevaba un titular en negrita. Informes sobre irregularidades en la licitación de terrenos públicos en el municipio X y gastos indebidos del señor Alejandro García. Los ojos de Alejandro se nublaron. Eran las pruebas del soborno a funcionarios locales para allanar el camino del proyecto Valdebebas el año pasado. Cada cifra, cada fecha, cada lugar de entrega de dinero estaba detallado con una precisión aterradora. Acompañando el informe, había fotos tomadas en secreto de él y el alcalde del municipio brindando en una sala VIP. Sobre la mesa, fajos de billetes. Las fotos, tomadas desde un ángulo oculto, eran nítidas, capturando la expresión de satisfacción en su rostro. Pero el horror no terminó ahí. Mientras Alejandro estaba paralizado por el dossier, los teléfonos de todos en la sala sonaron al unísono con notificaciones de mensajes. El sonido repetitivo era como una alarma de incendio. Los accionistas, asistentes y el señor Robles sacaron sus teléfonos. Un correo electrónico anónimo había sido enviado a toda la dirección. El asunto era corto pero devastador. La verdad sobre la capacidad financiera y la ética del socio Alejandro García. El señor Robles abrió el correo y leyó rápidamente el contenido en su tableta. Eran imágenes de las cámaras de seguridad que yo había recopilado. Escenas de Alejandro abrazando a Aitana en lujosos viajes pagados por la empresa, escenas de él firmando facturas falsas de gastos de representación para desviar fondos. Y lo más impactante, una copia de los extractos bancarios que mostraban que las cuentas de la empresa estaban completamente bloqueadas por orden judicial. Los secretos más oscuros que Alejandro había intentado ocultar a toda costa ahora estaban expuestos a plena luz del día, frente a las personas que tenían en sus manos su destino económico. Sentada en mi apartamento, vi a través de la pantalla cómo Alejandro dejaba caer las manos, el dossier esparciéndose por el suelo. Su rostro pasó del rojo al verde y luego al blanco pálido. Miró a su alrededor, viendo las miradas clavadas en él, ya no de respeto o temor, sino de asombro, desprecio e ira. Balbuceó, intentando salvar algo de su dignidad. «Señor Robles, esto es una calumnia, un juego sucio de la competencia. Tiene que creerme». El señor Robles levantó la vista, se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Miró a Alejandro con los ojos de un viejo zorro de los negocios que observa a un novato caído en desgracia. «Señor García, en los negocios, lo más importante es la confianza. Usted dice que tiene un gran capital, pero sus cuentas están bloqueadas. Dice que el proyecto es limpio, pero tengo un informe de soborno en mi mesa. ¿Cómo quiere que le crea?» La voz del señor Robles no era alta, pero cada palabra pesaba como una losa sobre el pecho de Alejandro, dejándolo sin aliento. Se quedó paralizado, el sudor empapando su camisa de marca. Sabía que quien había enviado todo esto no era otra que yo. El señor Robles se levantó, abrochándose lentamente la chaqueta, un gesto tan definitivo como su decisión. Miró a Alejandro y negó con la cabeza con fastidio. «Lo siento mucho, señor García. El grupo Robles no puede arriesgarse a asociarse con alguien envuelto en problemas legales y escándalos éticos como este. Nos retiramos del proyecto Valdebebas. Este contrato se considera como si nunca hubiera existido». Dicho esto, hizo una seña a su asistente para que recogiera los documentos y se dirigió a la puerta sin siquiera despedirse. Ese gesto fue una bofetada en la cara de Alejandro delante de todo su personal. Los demás accionistas también se levantaron, mirando a Alejandro con una mezcla de lástima e ira por haber perdido el tiempo. Murmuraban palabras como estafador, quiebra, indigno, que llegaban a los oídos de Alejandro como cuchillos. «Señor Robles, espere. Déjeme explicarle». Alejandro corrió tras él, intentando detenerlo, pero los guardaespaldas del señor Robles le bloquearon el paso, apartándolo con frialdad. Alejandro retrocedió tambaleándose, golpeándose con el borde de la mesa, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor mental. Vio la puerta de la sala de juntas cerrarse de golpe, bloqueando cualquier posibilidad de salvación. El proyecto de su vida, su esperanza de 1.000 millones de euros, se había esfumado en 15 minutos. La gran sala de juntas quedó vacía, con Alejandro solo en medio de las sillas desocupadas. Miró el contrato sin firmar sobre la mesa.
junto al dossier que lo acusaba. El colapso había sido demasiado rápido, demasiado cruel. Se derrumbó sobre la mesa, agarrándose la cabeza, y soltó un rugido de dolor, como una bestia herida acorralada. Lo había perdido todo: dinero, socios, reputación. Ahora solo era una cáscara vacía, ahogado en deudas. Apagué la pantalla de la cámara, reclinándome en mi silla. Me sentí invadida por el cansancio. No sentí alegría al ver a mi marido derrumbarse, solo una profunda tristeza. Si Alejandro hubiera sabido detenerse a tiempo, si hubiera valorado lo que tenía, no habría llegado a esto. Pero la vida no tiene, y sí, el karma suele llegar tarde, pero nunca falla. Alejandro había sembrado vientos, y ahora recogía tempestades, amargas y crueles. Alejandro salió tambaleándose de la sala de juntas, caminando por el pasillo de la empresa como un fantasma. Los empleados que lo veían bajaban la cabeza, fingían trabajar o evitaban su mirada. Habían empezado a oler el hedor a muerte del barco que se hundía. Alejandro bajó en ascensor al garaje. Sentado en su lujoso coche, ahora se sentía tan estrecho como un ataúd. Necesitaba una salida, por pequeña que fuera. En su desesperación, la idea de un hijo heredero brilló en su mente. Claro, todavía tenía el hijo en el vientre de Aitana. Su madre, doña Victoria, aunque de hierro, valoraba la línea de sangre. Si tenía un hijo, un nieto varón para la familia, tal vez ella se ablandaría y lo ayudaría. Era el último clavo ardiendo al que podía aferrarse. Arrancó el coche y salió a toda velocidad en busca de Aitana, olvidando que él mismo la había echado el día anterior. Para su suerte, o quizás para su desgracia, Aitana aún no había abandonado la ciudad. Se escondía en un hotel de lujo, gastando sus últimos ahorros para mantener su estilo de vida, todavía con la esperanza de que Alejandro se calmara y volviera por ella. Cuando el asistente de Alejandro la encontró, Aitana se alegró, pensando que él había cambiado de opinión. Se maquilló, se puso un vestido holgado para ocultar su vientre plano, y fue a encontrarse con Alejandro. Pero lo que la recibió no fue un abrazo ni disculpas dulces. Alejandro apareció con el ceño fruncido y los ojos inyectados en sangre, como un asesino. Sin decir palabra, la agarró de la muñeca y la arrastró hasta el coche. «Vamos al hospital ahora». Aitana, asustada, se resistió. «¿Qué haces?» «No voy al hospital». «¿Quieres hacerle daño a nuestro hijo?» Alejandro se volvió y le gritó. «Necesito una confirmación. Si de verdad estás embarazada, te llevaré a casa. Mi madre no abandonará a su nieto. Pero si me estás mintiendo, ya sabes las consecuencias». El coche se detuvo frente a un hospital de maternidad privado. Alejandro arrastró a Aitana al laboratorio, ignorando sus llantos y excusas. La obligó a hacerse todas las pruebas, desde análisis de sangre hasta ecografías, supervisando personalmente cada paso. Aitana, temblando, se tumbó en la camilla de ecografías, pálida como un fantasma. Sabía que su farsa estaba a punto de terminar de la peor manera. 1 hora después, el médico salió con los resultados. Alejandro se los arrebató. Sus ojos recorrieron las palabras técnicas y se detuvieron en la conclusión final. Nivel de HCG inferior a 5 MUI/ml. Resultado: negativo. Útero de tamaño normal, sin saco gestacional. El papel era claro. No había lugar a dudas. No había embarazo, ni hijo heredero. Todo era un engaño. Alejandro se quedó petrificado en el pasillo, el papel temblando en su mano. Miró a Aitana, acurrucada en una silla, con la cabeza gacha. El silencio se prolongó unos segundos, y luego Alejandro se echó a reír. Una risa gutural, que creció hasta convertirse en una carcajada salvaje, resonando por el pasillo y haciendo que las enfermeras y los pacientes se giraran asustados. Se rió hasta que las lágrimas corrieron por su rostro, riéndose de su propia estupidez. Había perdido a su mujer, su empresa, a su madre, y ahora, su última esperanza de un hijo se había desvanecido. Había cambiado una familia feliz, una esposa trabajadora, por una estafadora. «Muy bien, qué bien actúas», gritó Alejandro, arrojándole los resultados a la cara a Aitana. «Me has engañado. ¿Te atreves a jugar con mi linaje?» Aitana se arrodilló, abrazándole las piernas y llorando. «Cariño, perdóname. Solo lo hice porque te quiero demasiado y quería retenerte. No me dejes, tengo mucho miedo». Pero Alejandro ya no sentía compasión. La miró con asco, como si fuera basura. Le dio una patada en el hombro, haciéndola rodar por el suelo, y se marchó, dejando tras de sí sus lamentos. El lujoso coche se alejaba a toda velocidad, dejando atrás el hospital y los resultados negativos. Aitana estaba acurrucada en el asiento trasero, las lágrimas emborronando su maquillaje, con un aspecto lamentable. Alejandro, en el asiento delantero, guardaba un silencio aterrador. El asistente, que había permanecido en silencio al volante, se volvió de repente.
Mostró un iPhone de última generación, con una funda de brillantes. El teléfono de Aitana, que había conseguido arrebatarle en el hospital. Señor Alejandro, antes la señorita Aitana estaba enviando mensajes a alguien muy sospechoso. La obligué a desbloquear el teléfono y encontré esto en sus notas ocultas. Debería verlo. Alejandro cogió el teléfono. Era una nota con contraseña, pero su asistente la había abierto. El título le golpeó en la cara. Plan de jubilación anticipada. Objetivo. El viejo Alejandro. Una sonrisa torcida y amarga se dibujó en su rostro. ¿El viejo Alejandro? ¿Así lo llamaba a sus espaldas la mujer que siempre le decía mi amor? Leyó cada línea de ese plan meticulosamente detallado. 15 de mayo. Anunciar embarazo falso para forzar el matrimonio, o, al menos, exigir la escritura del piso de lujo. 20 de mayo. Si el viejo se niega, contactar al periodista sensacionalista para amenazar con filtrar fotos íntimas y pruebas de evasión de impuestos a cambio de 1.000.000 de euros por su silencio. Cuanto más leía, más sentía que su pecho se oprimía. El amor apasionado por el que había estado dispuesto a abandonar a su esposa de 7 años era solo una farsa con precio. Aitana no lo amaba. Ella, como los demás buitres, solo esperaba para devorar su fortuna. Aitana, al ver su teléfono en manos de Alejandro, intentó recuperarlo. «Devuélveme el teléfono, no puedes violar mi privacidad». Pero Alejandro se giró y se lo mostró. «Privacidad. ¿Llamas a este plan de extorsión privacidad? ¿Ibas a venderme a la prensa por 1.000.000 de euros?» «Zorra». Le arrojó el teléfono. Aitana se quedó paralizada. Su secreto más oscuro había sido descubierto. En ese momento, Alejandro se acordó de mí. Recordó el libro de cuentas del hogar, donde yo anotaba meticulosamente cada gasto. Nunca le había pedido un artículo de lujo. Nunca lo había llamado viejo. La comparación le dolió más que la pérdida de dinero. Se dio cuenta de que había cambiado un diamante en bruto por una piedra falsa. Había destrozado su propia felicidad por una ilusión. Alejandro cerró los ojos, exhausto. Hizo un gesto a su asistente. «Llévala a la oficina. Tengo que deshacerme de este tumor ahora mismo». Alejandro entró en su despacho. Aitana fue empujada dentro y cayó sobre la alfombra. Se quedó arrodillada, llorando. «Alejandro, lo siento, estaba desesperada. Perdóname». Alejandro abrió un cajón y sacó las escrituras de la casa y el coche que le había dado. «¿Desesperada? Llevas un bolso de 20.000 euros y conduces un coche de 100.000. ¿Crees que soy idiota?» Le arrojó las llaves y los papeles. «El Mercedes está a nombre de la empresa. Lo recupero. El piso. Solo di la señal. Cancelaré el contrato hoy. Todas las joyas y bolsos. Déjalos aquí. Sales de aquí con lo puesto». Aitana se quedó helada. Perdería todo lo que había conseguido. Se arrastró hasta él, suplicando. «No lo hagas. Si me lo quitas todo, ¿de qué viviré?» Alejandro sonrió con desprecio. «Deberías dar gracias. No te he denunciado por estafa y extorsión. Tienes 1 hora para desaparecer de esta ciudad. Si te vuelvo a ver, o si dices una palabra a la prensa, enviaré tu diario a la policía. Entonces no me culpes por ser cruel». La amenaza cortó toda esperanza de Aitana. Entendió que Alejandro hablaba en serio. Temblando, se quitó el anillo de diamantes, el reloj y los pendientes. Salió tambaleándose, sabiendo que su sueño de una vida de lujo había terminado. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se sentó, mirando las joyas sobre la mesa, sintiéndose vacío. Había purgado a la traidora, pero no sentía ninguna satisfacción. La enorme oficina se sentía desoladoramente solitaria. Había echado a su esposa, ahora a su amante. ¿Quién le quedaba? La noche cayó sobre la ciudad. Alejandro no volvió a casa. Se encerró en su oficina, bebiendo para olvidar. En su embriaguez, seguía obsesionado con encontrarme. Llamó a los detectives privados que había contratado. «¿La habéis encontrado ya? ¿Dónde se esconde esa mujer? Os pagaré el triple, pero encontradla esta noche». Le informaron de que yo había desaparecido sin dejar rastro. Furioso, estrelló el teléfono contra la pared. «Adriana, no puedes escapar. Tienes a tu madre, tu honor. Haré que vuelvas arrastrándote a mis pies». Esa noche Alejandro tuvo pesadillas, murmurando mi nombre. Soñó que yo volvía, pero cuando intentaba tocarme, me desvanecía en humo. A la mañana siguiente, se despertó en el sofá de la oficina, con un dolor de cabeza terrible. Eran las 9. De repente, su tableta vibró con un aluvión de notificaciones. Su asistente entró corriendo, pálido. «Jefe, mire esto. La señora Adriana está en directo». Alejandro cogió la tableta. En la pantalla, un enlace a una retransmisión en directo en Facebook se estaba volviendo viral. El título era provocador. Foro Económico Especial. La ética empresarial y la caída de los imperios de papel. Invitada exclusiva. Analista S. Alejandro miró la pantalla.
La mujer sentada frente al famoso presentador de televisión, vestida con un elegante traje blanco, era yo, pero no la Adriana que él conocía. Esta mujer exudaba poder y confianza. Los comentarios en línea explotaban. Esta mujer es increíble. Dicen que es la esposa de un CEO cuyo imperio se está desmoronando. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Nunca imaginó que aparecería de esta manera. Pensó que lloraría en las redes sociales, pero no. Elegí un foro económico, donde mis palabras tenían el peso del acero. No ataqué sus sentimientos, ataqué su economía, su fachada de empresario de éxito. El presentador habló. Señora Adriana, o como la conoce el mundo de la inversión, analista S, la mente detrás de exitosas fusiones y adquisiciones, ¿qué historia nos trae hoy? Yo, en la pantalla, sonreí. Mi voz, tranquila pero firme, resonó. Hoy quiero compartir un caso de estudio real sobre gestión de riesgos. La historia de un CEO que construyó su imperio sobre cimientos de fraude y traición, y el precio a pagar cuando la confianza se derrumba. En la pantalla, mi imagen era nítida. El presentador preguntó, Señora Adriana, ¿no es una exageración decir que un error personal puede derribar a todo un grupo empresarial? Alejandro me observaba, conteniendo la respiración. Sonreí de nuevo, una sonrisa que ocultaba el filo de una navaja. En los negocios, a menudo hablamos de capital y estrategia, pero olvidamos el activo intangible más importante, la confianza. Un CEO que no es honesto con la compañera que ha estado a su lado durante 7 años, que está dispuesto a ocultar activos y evadir impuestos a sus espaldas, ¿será honesto con sus accionistas y clientes? Mi pregunta fue un jarro de agua fría para Alejandro y un golpe directo a la psicología de miles de inversores. Alejandro gritó a la pantalla, «Cállate, cállate de una vez», pero no podía apartar la vista. Me di cuenta de que no estaba hablando de nuestra vida familiar. Estaba usando el lenguaje de los negocios para analizar la podredumbre de su carácter. Continué, sin dar nombres, pero cada detalle encajaba perfectamente con Alejandro. La pantalla gigante detrás de mí mostró diapositivas profesionales. Aquí está el extracto del flujo de dinero desviado ilegalmente de proyectos clave a cuentas fantasma en el extranjero. Luego, mensajes de texto ordenando sobornos, correos electrónicos para inflar precios. El clímax llegó con una breve grabación de audio. La voz de Alejandro resonó. Haré que desaparezca. Encuentra una manera de encargarte de mi mujer. Pagaré lo que sea. Alejandro, en su oficina, se quedó helado al oír su propia voz. No podía creer que no solo lo hubiera grabado, sino que me atreviera a publicarlo. El efecto fue devastador. En cuanto abrió la bolsa por la tarde, las acciones de la empresa de Alejandro se desplomaron. Las órdenes de venta masiva inundaron el sistema. El rojo se convirtió en el azul del precio mínimo, con millones de acciones sin comprador. Los bancos, los proveedores y los accionistas llamaron para exigir explicaciones y retirar su capital. La noticia de que la CNMV y la UDF estaban investigando la información de mi entrevista fue el golpe de gracia. La pérdida de liquidez significó que la fortuna de Alejandro se evaporó en cientos de millones en cuestión de horas. Alejandro miraba el gráfico de precios caer en picado. Rugió, destrozando el teclado y tirando todo al suelo. ¡Mi dinero! ¡Mi carrera! ¡Todo perdido! Afuera, los empleados empezaban a recoger sus cosas, abandonando el barco que se hundía. Alejandro, una vez venerado, ahora estaba completamente solo. Incapaz de soportar la presión, Alejandro decidió huir. Cogió su pasaporte y algo de efectivo, se cubrió la cabeza y bajó por el montacargas. Planeaba volar a un país sin tratado de extradición, pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en el sótano, una escena aterradora lo recibió. Cientos de personas lo rodeaban, periodistas y compradores de sus proyectos inmobiliarios fantasma. Sostenían pancartas. «Devuélvenos nuestro dinero. Encarcelen al estafador Alejandro García». La multitud se abalanzó sobre él. Los flashes lo cegaron. Manos furiosas lo agarraron. Le arrancaron la mascarilla. «¡Es él! ¡Atrápadlo!». Alejandro luchó, pero era una presa entre lobos. Lo empujaron, le arrojaron botellas, le escupieron. La seguridad del edificio, a duras penas, logró meterlo de nuevo en el ascensor. Se desplomó en el suelo sucio, con la ropa rota y arañazos en la cara. El elegante director general había desaparecido, dejando solo a un criminal acorralado. Apagué la televisión. Alejandro estaba físicamente a salvo, pero su espíritu estaba siendo destrozado. Su oficina en el último piso era ahora su prisión. Regresó a su despacho. Apenas entró, sonó una notificación de correo electrónico. Era de la junta directiva, enviado desde la cuenta de la secretaria de su madre. Asunto: decisión de destitución. Abrió el correo. Sus manos temblaban.
Era un documento oficial con la firma de su madre. Considerando que el señor Alejandro García ha incurrido en graves violaciones de la ética empresarial, la Junta Directiva decide destituir al señor Alejandro García del cargo de director general con efecto inmediato. El nuevo director era su primo, a quien siempre había despreciado. Debajo, un mensaje de su madre. Tú te lo has buscado. La familia García no tolera saboteadores. No quiero verte ahora, me temo que podría subirme la tensión. Alejandro se echó a reír, una risa hueca y patética. Su madre, que una vez estuvo tan orgullosa de él, ahora lo desechaba como un tumor para proteger a la familia. Entendía la regla de la élite, los intereses por encima de todo. El teléfono sonó. Era de recursos humanos. La jefa, que antes se inclinaba ante él, ahora hablaba con una frialdad formal. Señor García, por orden del nuevo director general, le ruego que entregue el sello, las llaves y los bienes de la empresa antes de las 5 de la tarde. La seguridad le ayudará a recoger sus efectos personales. Ayudar a recoger. Un eufemismo para supervisar y echarlo. Tiró el auricular sintiéndose humillado. Lo había perdido todo. Al atardecer, Alejandro recogía sus pocas pertenencias en una caja de cartón. Recordó el Mercedes que le había regalado a Aitana, aún a nombre de una de sus empresas. Si lo recuperaba y lo vendía, tendría algo de dinero. Llamó a Aitana, pero su número estaba fuera de servicio. Llamó a su asistente de confianza. Alejandro, estoy ocupado. Sobre Aitana, he oído que vendió el coche anoche y se fue al sur con el dinero. Los papeles estaban en la guantera. Oye, cuídate. La policía económica ha enviado una citación a la empresa. No me llames más, tengo una familia que mantener. El teléfono se cortó. Alejandro dejó caer el suyo. Su amante se había llevado lo último, y su empleado más leal le había dado la espalda. Salió del edificio, con los antiguos empleados ignorándolo. Se dio cuenta de que, en esta gran ciudad, era un sin techo. Sentada en un café enfrente, vi su coche desaparecer en el tráfico. No sentí victoria, solo una profunda tristeza por la fragilidad de la vida y la volubilidad del corazón humano. Le había dado una lección, pero el precio fue la ruina de una vida. Aún así, sabía que no podía ablandarme. Tarde en la noche, Alejandro volvió a la mansión junto al lago. La casa estaba a oscuras, sin electricidad. Con la linterna de su móvil, encontró una nota sobre la mesa, dejada por Pilar. Señor, me he vuelto a mi pueblo. La señora Adriana me llamó, me pagó el sueldo y me dio dinero extra para el viaje. Me dijo que cerrara bien y le dejara las llaves. Le he dejado una tortilla y un poco de embutido en la nevera. Caliéntelo y coma. Adiós. Leyendo esas sencillas palabras, a Alejandro se le llenaron los ojos de lágrimas. Mientras él perseguía la fama y el placer, nunca se preocupó por su empleada. Pero yo, la esposa que se había ido, me había encargado de ella hasta el final. Incluso Pilar, una extraña, le había dejado algo de comer. La amabilidad de ella y la mía era ahora su castigo más doloroso. Le recordaba la maravillosa mujer que había perdido. Se echó a llorar, recordando los momentos sencillos y felices que nunca volverían. Se rió de su estupidez, de la ironía del destino. Tenía 80 millones, pero no una comida caliente ni a nadie con quien compartirla. Era el hombre más rico en soledad. El tiempo pasó volando. 6 meses después de la tormenta, el otoño volvió a Madrid. Arrastraba mi maleta por el concurrido aeropuerto de Barajas. Tenía un vuelo a Singapur para firmar un acuerdo para el nuevo fondo de inversión que ahora ayudaba a dirigir. La yo de ahora ya no era la ama de casa sumisa. Llevaba un elegante vestido color crema y un blazer, con el pelo corto y un aire profesional. Mi vida era ajetreada, pero llena de sentido y libertad. Al pasar por la zona de salidas internacionales, oí un alboroto. Un hombre con uniforme de limpieza, delgado y encorvado, estaba limpiando un derrame de café. Un pasajero adinerado le había dado una patada accidental a su cubo, salpicando sus zapatos, y ahora le gritaba. El limpiador se disculpó profusamente. Lo siento, señor, ha sido un descuido. Discúlpeme. Esa voz, ronca y tan familiar, me detuvo en seco. Me giré para mirar mejor. A pesar de la mascarilla, la gorra y el pelo canoso, lo reconocí al instante. Era Alejandro. Mi corazón dio un vuelco, no por amor ni por odio, sino por la conmoción ante la devastación del tiempo y el karma. Alejandro, el arrogante director general, ahora limpiaba suelos para sobrevivir. Había oído que había tenido que venderlo todo para pagar sus deudas y evitar la cárcel, pero no imaginaba que hubiera caído tan bajo. Cuando el pasajero se fue, Alejandro levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Vi el shock en los suyos, seguido de una profunda vergüenza. Se subió la mascarilla, dispuesto a huir, pero se detuvo. Sus hombros temblaban.
como si quisiera decir algo, quizás un saludo tardío o una disculpa. Lo miré, con la calma de un lago en otoño. No me acerqué ni dije nada hiriente. Simplemente, asentí levemente, un gesto cortés para un viejo conocido. Luego, me di la vuelta y seguí mi camino. No miré hacia atrás, pero supe que él seguía allí, viendo cómo mi silueta desaparecía tras el control de seguridad. El pasado estaba cerrado. El amor, el odio, el dolor, todo había quedado atrás. Alejandro había pagado por sus errores, y yo había encontrado mi propio camino. Ahora éramos dos líneas que una vez se cruzaron, para luego separarse para siempre. Respiré hondo, sonriendo al cielo azul. Ante mí se abría un futuro brillante, y estaba dispuesta a vivir los días más espléndidos de mi vida, una vida plena y en paz.